El monte o la cima más alta del mundo es el monte Everest. Tiene aproximadamente 29.000 pies de altura. Si usted piensa más en metros, estamos hablando de casi 9.000 metros. 8.880 aproximadamente. Este monte que el ser humano le fascina escalar es un monte que anualmente 800 personas tratan de llegar hasta la cima. Tengo un mapa que quiero mostrarles del monte Everest. Este mapa nos enseña normalmente la ruta que aquellos alpinistas, aquellos que escalan montañas toman. ¿Salió el mapa? No. ¿Nos quedamos sin mapa? Ok. La siguiente foto si no sale la primera, está bien la segunda. Ahora, lo interesante es que todos aquellos que tratan de escalar este monte, ¿ahí apareció? Ok. Esa es la ruta que toman las personas para poder llegar a la cima del monte Everest. Hay varios campamentos, hay uno al pie de la montaña y a medida que van escalando hay otros campamentos donde pueden reabastecerse, donde pueden descansar, incluso se preparan para poder llegar a la cima, subiendo y bajando, aclimatándose a las temperaturas tan frías que existen en ese lugar. Ahora, para subir a la cima de la montaña, ellos tienen que atravesar, y esa es la siguiente foto, un glaciar que existe ahí que se le titula el glaciar Khumbu, o se le conoce también como la cascada de hielo. No hay otra forma de subir a ese monte sino por ahí. Ahora, cuando uno mira esa foto, uno dijera que, bueno, que es un pedacito de hielo solamente que tienen que atravesar las personas. Sin embargo, si lo miramos de una perspectiva más amplia y desde arriba, estamos hablando de que es una cascada de hielo de 3,5 millas. Estamos hablando de aquí a Miramar, que tienen que las personas escalar en medio de ese glaciar para poder llegar hasta la cima. Ahora, cuando nos acercamos, y esa es la próxima foto, podemos ver que atravesar esa cascada de hielo significa que hay momentos donde tú tienes que cruzar abismos de más de 50 metros de ancho. O 50 pies, perdón, de ancho. Ellos tienen que poner unas escaleras de lado a lado. Y si pueden poner la otra foto, por favor. Ahora, cuando las personas van a cruzar por ahí, 800 personas anualmente intentan llegar a la cima de la montaña. ¿Cuántos de ustedes se animan el próximo año conmigo a ir al Monte Everest? El guaje dice que sí, pero si lo ayudamos a recaudar fondos. El costo de llegar ahí es bien caro, cuesta aproximadamente unos $75,000 poder hacer eso, con los guías y todo. Pero el punto que quiero resaltar no es lo que cuesta intentar llegar a la cima, sino que para poder escalar ese glaciar o esta cascada de hielo, Khumbu, como se le conoce, ellos tienen que poner estas escaleras en ciertos lugares y cruzar. Y estuve viendo un documental, lo interesante es que como tú estás caminando por encima de esas escaleras, tú puedes escuchar a las personas decir, no mires el precipicio, mira las escaleras, no mires el precipicio, mira las escaleras, porque las personas se caen cuando están mirando al vacío. Y eso me llamó la atención de cómo ellos se decían constantemente, no mires el precipicio, mira la escalera. En la vida es importante donde nosotros fijamos nuestra mirada, donde nosotros fijamos nuestra vista. De hecho, dice 2 Corintios 3:18, que cuando contemplamos a Jesucristo, cuando contemplamos la gloria de Cristo revelada en las páginas de las Escrituras, es que somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque la fuente de vida eterna, la fuente de gozo y la fuente de toda transformación se encuentra en el Señor Jesús. Fuimos salvados por el Evangelio, continuamos salvos gracias al Evangelio
y seremos glorificados a causa del Evangelio. El Evangelio es una persona y el Evangelio es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento constantemente en las diferentes epístolas nos están exhortando a que hagamos eso, a que mantengamos nuestra mirada, a que fijemos nuestra vista en el Señor Jesús. Pablo lo decía en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 2, dice, poned la mira, o dicho de otra forma, fijar vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque arriba es donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hebreos también, el autor nos dice en el capítulo 12, pongamos los ojos en o mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, el que perfecciona nuestra fe, el que garantiza nuestra fe. Pongamos los ojos en Él. Nosotros necesitamos contemplar la gloria de Cristo a través de las Escrituras. Nosotros necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesús. No solamente para salvación, sino en nuestro diario vivir como creyentes. Necesitamos fijar nuestra atención en Cristo. Todas las Escrituras apuntan a Él. ¿Ustedes saben que todas las predicaciones es acerca del mismo tema? Yo no me subo aquí los domingos a decirle algo nuevo, sino a predicar el mismo mensaje de diferentes ángulos. Es como esa abeja que está sobrevolando una flor y está mirando la flor de diferentes puntos de vista. Nosotros necesitamos estar en la palabra, mirar a Cristo en la palabra. Lo hemos hecho en el Evangelio de Juan, hemos estado nosotros mirando a Cristo en el Evangelio de Juan, su deidad, su gloria. Ahora, por las próximas 6 semanas lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y específicamente en un capítulo del Antiguo Testamento, en Isaías 53. Vayan abriendo sus Biblias al libro de Isaías. El libro de Isaías, para darles una perspectiva panorámica del libro de Isaías, está compuesto de 2 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 39 es la primera gran sección del libro de Isaías, y después del capítulo 40 al capítulo 46, que es el último capítulo de Isaías, encontramos la segunda sección de Isaías. Y un dato curioso es que, al igual que Isaías, la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está dividida de esa forma. El Antiguo Testamento tiene 39 capítulos. La primera sección grande de Isaías tiene 39 capítulos. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. La segunda sección de Isaías tiene 27 libros. De hecho, cuando tú miras la segunda sección de Isaías, comenzando en el capítulo 40 y terminando en el capítulo 66, tú puedes ver que comienza igual que el Nuevo Testamento y termina igual que el Nuevo Testamento. Isaías 40 comienza con Juan el Bautista, con la proclamación del Mesías. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Juan el Bautista anunciando la llegada del Mesías. ¿Cómo termina el Nuevo Testamento? Con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo termina Isaías? Con cielos nuevos y tierra nueva. Hoy, cuando estábamos aquí arriba, los niños subieron con nosotros también. Y en la casa yo digo que yo tengo una reina, un profeta y una flor. A Isabela le pusimos ese nombre de una reina.
Isaías, el nombre de un profeta, y Lys es el nombre de una flor, la flor nacional de Francia. Hoy en día los padres a veces le ponen nombre a los niños y no necesariamente tienen significado, pero en el tiempo bíblico, en el tiempo de cuando se escribieron las escrituras, especialmente para el pueblo de Israel, los nombres tenían importancia. Isaías significa el Señor es salvación. Yo creo que no es casualidad que Isaías, que escribió el capítulo de toda la Biblia donde podemos leer las características esenciales del Evangelio con más precisión y claridad, yo no creo que eso sea una coincidencia, yo le llamo eso una diosidencia. Isaías 53 es un capítulo que los padres de la iglesia, los reformadores, aquellos grandes teólogos siempre se han referido a él de una forma gloriosa. Agustín se refería a Isaías 53 como el quinto evangelio. Pero vamos a decir que es el primero porque está antes que Mateo, ¿verdad? Cuando Calvino predicó una serie de predicaciones, de sermones acerca de Isaías 53, él la tituló el Evangelio según Isaías. Y Spurgeon decía que toda la Biblia está resumida en este capítulo. Él decía, todo el Evangelio está aquí, en Isaías 53. Un comentarista bíblico dijo que pareciera que Isaías estaba sentado al pie de la cruz, en el Gólgota, escribiendo este capítulo 53. Y John MacArthur escribió un libro que se lo recomiendo, titulado El Evangelio según Dios. Según Dios. El Evangelio según Dios. ¿Por qué queremos nosotros predicar Isaías 53? ¿Por qué necesitamos estar nosotros como iglesia anclados bien en la verdad, conocer bien la verdad? Necesitamos conocer bien la verdad, caminar en la verdad y proclamar la verdad, porque esto describe al creyente. Nosotros vivimos en un mundo que no conoce la verdad. Y para poder ser salvo necesitas conocer la verdad. Necesitas escuchar las buenas noticias de salvación. No hay otra forma. Cantamos acerca de la reforma que se resaltó tanto, sola Escritura, solo Cristo, solo fide, hablando de que solamente a través de la Escritura es que podemos conocer a Dios para salvación. Solamente a través de la fe en Jesús es que podemos ser salvos, solo por gracia, para su gloria. Nosotros en la iglesia necesitamos estar anclados en el Evangelio. Y el Evangelio en la vida del creyente va a producir gozo en nosotros a medida que nosotros permanecemos en él, entendemos más el Evangelio con claridad, vamos siendo nosotros refinados en nuestro entendimiento, en los detalles del Evangelio, en la profundidad del Evangelio. Necesitamos conocer la verdad. Dice 1 de Juan 1:4, el apóstol Juan escribiéndole a estos creyentes, os escribimos estas cosas. ¿Qué cosas? Está hablando de las Escrituras, está hablando acerca de la verdad. La palabra inspirada, lo que él está escribiendo ahí es palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos la palabra de Dios? Para que nuestro gozo sea completo. Es a través de la palabra de Dios que a medida que nosotros somos capturados por la verdad y vivimos la verdad y la verdad nos va perfeccionando, hay un gozo en la vida del creyente de saber que está en la verdad. No importa lo que esté atravesando, yo estoy en la verdad. Yo he sido salvado por la verdad. Y quisiera que contemplemos el Evangelio
aquí en Isaías 53. El pastor Axis es uno de los modelos míos para ir de viaje. Él es el gran viajero entre nosotros y él puede llegar a un lugar y conocer un lugar en su mayor totalidad con el menor tiempo posible. Y a veces cuando uno va de viaje uno hace eso, ¿verdad? Tiene un tiempo limitado y uno trata de ver la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible. Bueno, a veces las vacaciones duran 3 días, 4 días, una semana, pero eso no es lo que vamos a hacer aquí en Isaías 53. No vamos a rozar con la vista Isaías 53, nos vamos a detener, vamos a permitir que el tiempo se nos vaya aquí en Isaías 53. El apóstol Pedro decía, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros, dice que diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Es decir, que ellos no solo escribieron esto y ya lo pusieron en una gaveta, sino que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, y al escribir de las glorias reveladas acerca del Cristo, ellos permanecían ahí, indagaban y masticaban lo que estaban escribiendo para poder entender. Así que necesitamos pasar tiempo en el Evangelio. Es imperativo que entendamos el Evangelio, que estemos maravillados por el Evangelio, que estemos viviendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, que cantemos el Evangelio. Esta iglesia tiene una alfombra azul, ¿verdad? En mi oficina está la misma alfombra y esta semana estaba pasando un poco la aspiradora en la oficina y muevo la silla donde yo me siento ahí atrás del escritorio para trabajar y noto que donde está la silla hay una mancha bien pronunciada. La alfombra está desgastada, por así decirlo. Y yo pensando en esto, yo decía, este lugar está marcado porque es donde yo paso más tiempo. Si tú vas a mi oficina, donde vas a ver esa alfombra marcada es donde yo paso más tiempo. Y donde nosotros pasamos más tiempo va a impactar nuestras vidas, va a marcarnos a nosotros. Si pasamos más tiempo en el Evangelio, vamos a ser más impactados por el Evangelio. Si el Evangelio es algo que solamente escuchamos los domingos y lo guardamos en el bolsillo hasta el próximo domingo, va a marcarnos poco. Este capítulo es como tierra santa. Yo quisiera que nos quitemos los zapatos, no literalmente, no se quiten los zapatos, por favor. Como le dijo el Señor a Moisés, y lo pongamos a un lado, ahí cuando él estaba frente a la zarza, cuando él vio la zarza ardiendo, él estaba mirando la zarza, él permanecía con sus ojos en la zarza, se acercó para ver por qué ardía. Necesitamos hacer lo mismo que Moisés, quitarnos los zapatos y poner nuestra vista y acercarnos a Isaías 53 para ver la gloria del Evangelio, para ver a nuestro Señor, a nuestro gran Salvador. Vamos a leerlo. Vamos a comenzar leyendo Isaías 53. Ahora, para todos estar en la misma página, es importante entender que Isaías 53 no comienza en el versículo 1. Isaías 53 comienza en el versículo 13 del capítulo 12. Originalmente la Biblia no tiene capítulos ni versículos. Esto se agregó después para nosotros poder encontrar los pasajes y saber de qué sección de la Biblia estamos hablando en particular. Cuando se trazaron los capítulos, tristemente el que puso el capítulo 53 lo puso en el lugar incorrecto. Porque Isaías 53 comienza en el versículo 13 del capítulo 52. Así que cuando yo diga Isaías 53, estoy incluyendo versículo 13, versículo 14 y versículo 15 del capítulo anterior. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Amén?
Así que dile a tu vecino, esos 3 versículos también son parte del 53. Díselo a tu vecino, por favor. Dice Isaías, comenzando en el versículo 13 del capítulo 52. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Está tomando nota, el título del mensaje es Contempla al siervo del Señor. Así comienza Isaías 53. El versículo 13 dice, he aquí, mira. Aquí es la exhortación, el mandato a poner nuestra vista, a contemplar, a estar cautivados, a dejar nuestra vista, a fijarla. He aquí, mira, pero ¿a quién? A mi siervo. Lo que vamos a ver dos versículos solamente en el día de hoy. Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Y en el versículo 13 vamos a ver su gloria. Vamos a ver su gloria. Vamos a ver la gloria de la persona de Cristo Jesús. Y no solamente vamos a ver su gloria,
vamos a ver también su humillación. Lo primero que se dice en el versículo 13 es que contemplemos su gloria. Ahora, el que comienza hablando en Isaías 53 es el Señor, todo en mayúsculas. Dice, he aquí mi siervo. Si usted tiene la Reina Valera del 60, dice Jehová, ¿es cierto? Así que Jehová y Señor, todo en mayúsculas, se está refiriendo a lo mismo. El nombre Jehová, o como lo traduce la Biblia de las Américas, Señor, todo en mayúsculas, está refiriéndose a un nombre de Dios que describe su eternidad y su inmutabilidad, de que Dios es quien es. De hecho, viene la palabra en el hebreo de un verbo que significa ser. Dios es quien es, siempre ha sido, Él no tiene principio, Él no tiene fin y siempre ha sido el mismo. Él no cambia. El nombre de Jehová o Señor, quien comienza hablando aquí, así que este nombre se enfoca más en describir. Es importante que entendamos esto porque para el cristiano a veces es confuso cuando leemos varios nombres de Dios y aquí se está refiriendo a Dios Padre, se refiere a Dios Hijo, se refiere a Dios Espíritu Santo. El término Jehová o el término Señor, todo en mayúscula, que después vemos en el Nuevo Testamento, Kurios, habla más acerca de la naturaleza de Dios que de la persona o de las personas que encontramos en la Trinidad. Así que cuando vemos Señor o Jehová, no está buscando hacer una distinción entre las personas de la Trinidad, sino más bien dándonos a nosotros a entender y a conocer cómo es este Dios, sus perfecciones, sus atributos, su naturaleza, su esencia, que Dios es un Dios eterno e inmutable. Que Dios es un ser. Dios es uno, distintamente, tres personas que no son iguales, pero no son tres dioses, es un solo ser. ¿Y por qué esto es importante hacer diferencia? Bueno, porque a Jesús también se le atribuye este nombre. Vaya conmigo al capítulo 6 de Isaías. Y en Isaías capítulo 6... encontramos en el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor. Y aquí Señor no está todo en mayúscula porque está hablando acerca de Adonai, el Dios Todopoderoso. Pero ¿dónde estaba el Dios Todopoderoso? Dice que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Guarde esa frase ahí en su mente, porque alto y sublime es la misma frase que aparece en Isaías 52, versículo 13, cuando se hace la referencia de que el Señor ha sido o será en gran manera exaltado. Después vamos a regresar a eso. Versículo 2, dice, por encima de él, sí, por encima de aquel que estaba sentado sobre ese trono alto y sublime, descrito como Adonai, dice que había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, así que ellos van a proclamar algo ahora acerca de aquel que está sobre el trono, van a decir algo, van a decir cosas acerca de aquel que está en el trono. Y aquel que está en el trono dice que es santo, 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 es el Señor, todo en mayúsculas. Que en su Biblia puede decir, es Jehová, ¿verdad? De los ejércitos. Dice que llena está
toda la tierra de su gloria, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, este es Isaías hablando, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos, dice, han visto a quién, al Rey, han visto al Señor de los ejércitos o a Jehová de los ejércitos. Así que Isaías nos dice en el capítulo 6 que aquel que estaba en el trono, Jehová, es santo, 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 es Dios sobre todas las cosas, el Señor de los ejércitos. Ahora, en Juan capítulo 12, vemos una interpretación acerca de Isaías 6. Y en Juan capítulo 12, dice el apóstol Juan que Isaías, refiriéndose ahora a Cristo, dice, vio su gloria y habló de él. Así que cuando Isaías ve la gloria de Jehová, dice Juan capítulo 12, que fue al Cristo al quien vio. ¿Por qué podemos decir que Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento? Porque Cristo es Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús y el Padre son uno, un solo ser, distintamente dos personas. El término de Jehová en el Antiguo Testamento no necesariamente se le aplica solamente al Padre, también al Hijo. Y lo podemos ver ahí en Isaías 6. Y no vamos a ir ahí a un pasaje en Hechos 20, incluso se le aplica al Espíritu Santo. En Hechos 28, cuando Pablo le dice ahí estaba prisionero en Roma, bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías. Pero el que está hablando en Isaías 6 es Jehová. ¿Por qué podemos decir que a los tres se les puede atribuir ese nombre? Porque tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo son eternos, inmutables. Porque son Dios, un ser. Ahora aquí Jehová o el Señor, que lo encontramos en Isaías 53:1, dice a quién se ha revelado el brazo del Señor. Lo encontramos también en el versículo 6, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, y lo encontramos dos veces en el versículo 10, quiso el Señor quebrantarle, y después dice, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí específicamente en Isaías 53 es Dios Padre el que está hablando. Es a Dios Padre a quien se le está refiriendo como el Señor, todo en mayúscula, como Jehová. Se le diferencia del siervo. Por eso dice mi siervo. Aquí vemos que son personas distintas. Y el siervo sabemos que fue enviado por el Padre. Y sabemos que fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, he aquí mi siervo, el Padre está hablando acerca del Mesías. En esta profecía, Jehová es quien comienza y termina hablando. Los versículos del 13 al 15 del capítulo 52 es el Padre hablando, y después del versículo 10 al 12 es el Padre hablando. En el medio tenemos la confesión futura del pueblo de Israel en la segunda venida de Cristo. Miren el versículo 13 y no pierdan de vista que todo está en tiempo futuro. Dice, mi siervo prosperará. Dice que será enaltecido, será levantado, será en gran manera exaltado. Todo en tiempo futuro. Será enaltecido, será levantado. Está hablando acerca de la resurrección y ascensión. Ambas cosas en tiempo futuro para ellos. Esto fue escrito 700 años antes de la crucifixión
y la resurrección. Ahora, tiempo pasado para nosotros. Es un evento que ya ocurrió hace casi 2000 años. Pero en el momento que se da esta profecía, eso todavía estaba por ocurrir. Estaba por acontecer. Ahora, no es que Isaías está hablando aquí, redundando en lo mismo, porque uno puede leer el versículo 13 y decir, bueno, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. No es lo mismo. Aquí está hablando ahora en gran manera exaltado acerca de la segunda venida de Cristo, su glorificación en tiempo futuro, tanto para ellos como para nosotros. ¿Y cómo sabemos que esto está hablando acerca de la exaltación de Cristo? Yo les dije que tomaran una nota mental de Isaías 6.1, donde aparece esta expresión en hebreo, en gran manera exaltado. Donde único aparece esta expresión en toda la Biblia es ahí en Isaías 6.1. Aparte de Isaías 52.13. Y está describiendo a Dios en su trono, en toda su gloria. ¿Cómo sabemos que habla acerca de estos eventos? Bueno, acuérdense que la revelación es progresiva y a medida que la palabra de Dios fue dada, el entendimiento que tenemos del Antiguo Testamento, ahora a medida que nosotros conocemos el Nuevo Testamento, podemos mirar para atrás y entender. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Esto ya ocurrió? No, esto no ha ocurrido todavía. Esto es un evento futuro, donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Eso es lo que se va a confesar, que Él es Jehová, que Él es el Dios inmutable, eterno. El Señor de Isaías 6, en toda su gloria, se humilló. Isaías describe a Dios en su trono. Abriendo el libro nosotros vemos a Dios en su trono, ¿verdad? Y los ángeles diciendo, santo, 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 santo. Ahora, ¿cómo es posible que Él va a ser enaltecido, levantado y en gran manera exaltado si esa es su condición? Tuvo que ocurrir algo. Tuvo que suceder algo que cambió esa realidad de que Él estaba en su trono. ¿Y qué fue? Fue la encarnación, ¿verdad? Él descendió del trono y fue a la cruz y resucitó y ascendió a los cielos y será, las palabras de Isaías, en gran manera exaltado cuando regrese. ¿Quién es este siervo? Dice, he aquí mi siervo. ¿De quién está hablando el Señor? Del Señor. Esa es una pregunta sumamente importante. Esa fue la pregunta que el etíope le hizo a Felipe. ¿De quién está hablando? Ahí en Hechos, capítulo 8, dice, ¿de quién dice esto el profeta? Dice, ¿está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otra persona? Entonces dice Hechos capítulo 8 que Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de cuál escritura? De Isaías 53, dice que le predicó el evangelio de Jesucristo, partiendo de Isaías 53. Aquí mi siervo, el siervo
del Señor, el siervo de Jehová, en Isaías 53, es Jesús, es el Mesías, es el Cristo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay controversias. No todo el mundo afirma eso. De hecho, el título o siervo del Señor no lo encontramos en las Escrituras exclusivamente aplicado a Cristo. A Moisés se le llama el siervo del Señor. A Josué se le llama el siervo del Señor. A David se le llama el siervo del Señor. A Job se le dice el siervo, cuando le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? A Daniel también se le aplica este título, el siervo del Señor. A Sadrach, Mesach y Abednego también se les dice de ellos los siervos del Señor. A Israel, el pueblo de Israel como nación también, aquí en Isaías, se les refiere a ellos como el siervo del Señor. Los profetas también se les llaman los siervos del Señor. E incluso en Jeremías 43, a Nabucodonosor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que aquí en Isaías 53 no se refiere a ninguno de ellos, sino al Mesías? En la segunda parte de Isaías, del 40 al 66, encontramos lo que estructuralmente se le llaman canciones proféticas acerca del siervo del Señor. Hay 4 canciones, sí, que esa es la estructura gramatical. Una de ellas la encontramos en Isaías 42, en Isaías 49, la otra en Isaías 50 y esta de Isaías 53. Y cuando tú empiezas a mirar acerca de este siervo en particular, tú aprendes que este siervo es empoderado por el Espíritu. Cuando lees esas 4 canciones acerca del siervo del Señor, dice que traerá salvación al mundo, tanto a Israel como a los gentiles. Dice que será glorificado, dice que sufrirá y será vindicado. Traerá justicia y salvación. Su obra será morir como un sacrificio por el pecado. Zacarías 3:8 lo llama mi siervo el renuevo. Y después lo llama en el capítulo 6 un hombre. Y en el capítulo 9 lo llama tu rey. Y en Isaías lo llama vuestro Dios. Entonces concluimos que el siervo del Señor es un hombre, es un rey y es Dios. Aquí no está hablando de Moisés, aquí no está hablando de la nación de Israel, aquí no está hablando acerca de los profetas, aquí está hablando de este siervo que es un hombre, que es un rey y que es Dios mismo. Dice mi siervo. Y él usa este título, doulos, en el griego, en la Septuaginta lo describe de esa forma. Acuérdense que el siervo es aquel que en obediencia llevaba a cabo la obra o el encomendado o la orden de su Señor. En obediencia, el esclavo en obediencia a su Señor llevaba a cabo lo que su Señor le había encomendado. También podemos decir que mi siervo aquí está hablando de Dios mismo porque la obra de este siervo dice que prosperará. Dice, mi siervo prosperará. Moisés falló. Moisés incluso no entró ni a la tierra prometida. David falló. No le pudo construir el templo al Señor. El pueblo de Israel falló. El Señor los levantó para que fueran luz a las naciones y fallaron en su misión. A diferencia de todos ellos, este siervo dice que su obra prosperará. Prosperará es una palabra que habla
sobre cómo se conducirá este siervo. Él obrará con sabiduría, él obrará con habilidad, prosperará porque obrará con destreza, con pericia, con maestría. Así que la obra de Cristo no fue una obra por casualidad, no fue que Él, casi no sucede. Fue un éxito. El siervo llevó a cabo toda la voluntad de Jehová. Juan decía en el capítulo 4 en su evangelio, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y Jesús, orando al Padre en Juan capítulo 17, Él decía, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Mi siervo prosperará. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Isaías 6. Aquel que está sentado en el trono y todos los ángeles dicen, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Glorifícame, oh Dios. Necesitamos contemplar quién es la persona que ha llevado a cabo esta gloriosa obra. ¿Quién es? ¿Quién es este siervo? Es Dios mismo, es el Mesías, es el Cristo, Dios encarnado, Dios tomando humanidad para salvar a pecadores, aquel que estaba sobre todos en su trono, tomó humanidad. Miren el versículo 10, nuevamente se habla acerca de la voluntad del Señor que en su mano prosperará. Al final del versículo 10, usando la misma palabra del versículo 13, cuando dice que la obra de su siervo va a prosperar, será un éxito. Dice que la voluntad del Señor, la obra que Él le dio que hiciera, en su mano prosperará. Está hablando la imagen de que Él mismo lleva a cabo esta obra gloriosa. Por eso Él es el Salvador del mundo. La redención fue planificada por Dios. La redención fue llevada a cabo por Dios. Y fue un éxito gracias a Dios. Con Dios no hay tal cosa como un plan B. No hay casualidades. Con nosotros sí, ¿verdad? Mira que nosotros a veces tenemos que ajustar nuestros planes. En marzo, los pastores estuvimos en un retiro y estuvimos por Atlanta. Y en mi casa ahora hay un delirio con Italia, todo es Italia. Nunca hemos estado en Italia, no sabemos cuándo vamos a ir a Italia, pero ahora nos gusta Italia. Y hemos estado viendo vistas de Italia, al punto que cuando íbamos a ir a este retiro de pastores, yo tenía la necesidad de comprarme una maleta, de esas que se llevan dentro del avión, los carry-on, y voy a Ross a comprarme una maleta donde se consiguen las buenas maletas baratas y veo una maleta italiana. Dije, esta es la que yo me voy a comprar, una maleta italiana, imagínense. Y me compro yo mi maleta italiana, llegó el día del viaje, la lleno y me voy con el resto de los pastores a nuestro retiro. Bueno, para no hacerles la historia larga, en el regreso de nuestro retiro en Atlanta, aquella maleta, mientras yo la iba arrastrando, iba perdiendo tornillos. Y yo terminé cargando esa maleta, en vez de llevarla en sus rueditas, la llevé cargando como si fuera un baby conmigo, que hasta Pastor Oscar me tuvo que ayudar en el aeropuerto ese de Atlanta, que es gigantesco. Así que tuve que terminar con un plan B. Pero gracias al Señor que Él no tiene que ajustar sus planes como nosotros, ¿verdad? Y vemos que su siervo, dice, mi siervo prosperará. Es cierto que la crucifixión fue algo espeluznante, pero no fue un accidente. No fue un accidente.
Es obra del Señor. Y ahora en el versículo 14, y hay un giro aquí brusco en la narrativa, pero el tiempo se nos ha acabado. Van a tener que regresar el próximo domingo para poder seguir con esta prédica. Vamos a orar.